Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Marcos. En esta noche vamos a ver San Marcos capítulo 6. Del versículo 1 voy a leer. Poco largamente voy a leer hasta 31. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacerle ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar nos recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado
en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaban y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando, la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te haré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del fragmento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guardia fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Hasta el versículo 31 he leído. En la Biblia estaba explicando acerca de la vida de Juan el Bautista. Era muy especialista, ¿no? Porque nuestro Dios estaba preparando la vida de Juan el Bautista como mensajero de Dios para preparar el camino del Señor. Por esa razón, San Mateo capítulo 11, el versículo 11 estaba diciendo que nadie ha nacido más mayor que Juan el Bautista. Es decir, que para Dios era mensajero verdadero de Dios para mostrar ante nosotros nuestro Señor Jesucristo a través de su testimonio. Además, San Juan capítulo 1 estaba diciendo que era mensajero para testificar acerca de la luz verdadera. A través del testimonio de Juan el Bautista, mucha gente iba a creer en Jesucristo.
Así estaba diciendo, ¿no? Por esa razón, entre los judíos deberían tener el respeto a Juan el Bautista, aunque mucha gente quería molestar a Juan el Bautista, ¿no? Porque Juan el Bautista estaba exhortando a los fariseos, escribas, que eran como hipócritas, ¿no? Estaban diciendo, exhortando. Pero ellos no podían matar a Juan el Bautista, ¿no? Porque toda la gente, todo el mundo, podían confiar en él, que era como siervo de Dios. Pero un día surgió una cosa tan oscura, ¿no? Porque siendo rey de Israel, creo que eso es romano, ¿no? Y Herodías, como Herodes, así dice, ¿no? Siendo rey de Israel como Herodes, y este hombre creo que podía tener las mujeres como su esposa, podía casarse con mucha persona, pero ¿por qué él estaba tomando la mujer de su hermano Felipe? Eso es muy curioso, ¿no? Siendo como cuñada, su cuñada, y se veía como hermosa, y entonces quitando la esposa de su hermano Felipe y viviendo junto en el palacio, y también, ¿no?, la hija de Herodías como la esposa de Felipe, creo que esa mujer era de Felipe. Entonces, viviendo una mujer como Herodías y luego su hija en el palacio, les gustaría más que vivir en la casa de Felipe. ¿Ese es normal o no es normal? La verdad que no es normal, porque siendo la mujer ya debería enamorar a su marido, aunque pasando tiempo después de casarte, ¿no? Y también tiene que mantener buena relación con su marido, viviendo junto y con su hija. Eso es normal. Pero lastimosamente, en el corazón de Herodías estaba teniendo codicia. Imagínense, ¿no? Y siendo como reina, juntando con su cuñado, y recibiría mucha gloria y mucha cantidad de dinero, bienes, etcétera. Les gustó estas cosas. Significa que ser humano, si pierde algo precioso en su corazón, inmediatamente va a llenar por la inmundicia, pecado, oscuridad. Por esa razón, ¿no? Y siendo el rey, se puede amar a otras mujeres como virgen o otra mujer para tomar como su esposa. Pero ¿por qué quería tomar la mujer siendo como su cuñada? Es decir que como el corazón de Herodías, no, el corazón de Herodes y Herodías está corrupto, ¿no? Corrupto. Al ver estas cosas, mucha gente solamente podían ver nomás. En su casa podían murmurar contra el rey. Y ese maldito, como podía tomar la esposa de su hermano. Pero nadie podía exhortar cara a cara. ¿Es cierto o no? ¿Por qué? En la época de
monarquía, alguien si reclama contra el rey, iba a morir. ¿Es cierto o no? Es cierto. Únicamente el siervo de Dios, Juan el Bautista, estaba exhortando públicamente, ¿no? Entonces, el rey Herodes estaba muy enojado contra Juan el Bautista, por eso les mandó a los soldados para que capturaran a él y encarcelaron. Pero él no podía matarlo, ¿no? Porque él pensaba que los pueblos de Israel estaban creyendo que Juan el Bautista era como siervo de Dios, profeta de Dios. Por tener miedo no podía matarlo. Solamente estaba encarcelado y luego a menudo estaba preguntando para saber sobre el mundo de Dios. Pero un día al llegar el día de cumpleaños de Herodes, siendo el rey, quería publicar el día de su cumpleaños, invitando a los nobles, ministros y también preciosas. Estaba lleno de sala y luego invitó a la hija de Herodías para que bailara. En aquel entonces creo que ya la hija de Herodías estaba bailando bien, mostrando muy excelente. Todo el mundo estaba gusto de ver. Estaba muy alegre todo el mundo. Por eso, ¿no? Tomando bebida. El rey Herodes estaba gritando: ya pídeme la hija. Si quisiera pedir la mitad de mi país, voy a entregar. ¿Qué significa? Siendo el rey, ¿cómo puede partir la mitad de su país para entregar a otra persona? ¿Ustedes vieron? En historia nunca surge. ¿Por qué? Siendo el rey, tomando la potestad, no quiere repartir este trono del rey. Eso es. Ser humano no quiere entregar gloria a otra persona. Pero estaba jurando, estaba hablando. ¿De dónde vienen estas palabras? ¿Sabe? Que eso es orgullo, se llama orgullo. ¿De dónde sale altanería, soberbia, orgullo? Pasando de su límite. Es decir, que no reconoce su identidad, su capacidad, su debilidad. Solamente quiere mostrar su capacidad, aunque tenía capacidad, pero sobrepasa de su límite, estaba hablando. Por eso es gran orgulloso. Siendo orgulloso, habla lo que quería decir. Por esa razón, nosotros tenemos que mantener nuestro corazón por la humildad. Cada día nosotros tenemos que humillarnos a nuestro corazón. No tiene que decir, yo puedo. No tiene que pensar que yo puedo. No. Todo el mundo tiene debilidad. Por eso tiene que decir, si Dios me ayuda, yo puedo. Si me fortalece Dios, yo puedo. Pero normalmente yo no puedo hacer nada. Eso es normal. Es justo que nosotros tenemos que practicar. ¿Qué podemos hacer? Alguien puede decir, yo puedo hacer estas cosas, es fácil. No, es mentira.
Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas personas están muriéndose por medio de COVID-19? 1 millón de personas están muriéndose en el mundo. Ellos sabían que iba a morir. Ninguna persona imaginaba que iba a morir por medio de virus, pero murieron. También alrededor de nuestra vida, ¿no? Mucha gente también perdieron la vida. Cada momento que sale información en Chile, también entre muchos pastores fallecieron por medio de coronavirus. Un día, pastor de México nos contó que en este año y también 2020, la Iglesia de México, alrededor de 85 personas se fallecieron por medio de coronavirus. No todos miembros de la iglesia, pero la familia y miembros de la iglesia, todo junto, ya hay la lista como 85 personas muertas. Es cantidad. Por eso nosotros no tenemos que decir que mañana yo puedo hacer esta cosa. No. Cada día podemos decir que sí, Señor. Por su gracia, el día de hoy estoy pasando. Mañana también, por su gracia, voy a aguantar. Dios nos enseña claramente sobre el corazón de nosotros. Uno que tiene orgullo siempre quiere mostrar algo, su capacidad. Pero alguien que ama a Dios siempre quiere cavar hacia abajo de su corazón para que sean como más humildes. Siendo humildes, puede abrir sus oídos. Abriendo sus oídos y escucha la palabra de Dios poco a poco. ¿Saben qué? Ustedes piensan que para recibir la salvación, para recibir perdón de los pecados, es fácil. Es cierto. Recibiendo la salvación, recibiendo el perdón de los pecados, se ve muy fácil, pero por la ayuda de Dios puede ser salvo y hijo de Dios. También para tener la fe, para servir al Señor, se necesita practicar. Leyendo la Biblia, escudriñando la palabra de Dios. Además, tiene que escuchar la explicación de la palabra de Dios. Por esa razón, uno que está aprendiendo constantemente, aceptando la palabra de Dios, puede entender acerca de la fe y el mundo de Dios, también su posición. Según la palabra de Dios dice que desead leche espiritual, sin adulterada, así dice. ¿Qué significa sin adulterada? Ya, ¿de dónde sale la leche espiritual? El que nos explica el Evangelio acerca de la redención eterna. Tal persona puede dar la leche espiritual. No cualquier persona puede dar la leche espiritual, porque sin saber de nuevo nacimiento, sin saber de recibir la salvación, sin saber del perdón de los pecados, ¿cómo puede dar la leche para que crezcan espiritualmente entre los salvos? Por esa razón, ¿no? Nosotros estamos ubicados para que la gente crezca espiritualmente. Mientras tanto que va a escuchar mi explicación de primero, uno que todavía no recibe la salvación y podrá recibir la salvación por creer en la sangre de Jesucristo.
Y luego, después de recibir la salvación, ya va a crecer la fe y la vida de creencia para que caminen por la voluntad del Señor. Por eso más de como 15 meses por ahí, yo estoy enseñando la palabra de Dios a través de plataformas de Zoom, por internet. Alguna persona sigue escuchando, aprendiendo la palabra de Dios, llega a entendimiento. El rey Herodes era soberbio y altanero ante presencia de Dios. Por esa razón, llegó el día que sí o sí tenía que matar al siervo de Dios. Era maldito. Porque la hija, después de bailar, ya estaba pidiendo la cabeza de Juan el Bautista. Imagínense, ¿no? Para cortar la cabeza es horrible. También sobre plato debería llenar la comida. Entonces, en vez de comida, y pone la cabeza. ¿Quién pone eso? ¿Quién hace? En el tiempo de fiesta, estaba celebrando el día de cumpleaños del rey, trayendo plato y luego sobre plato está poniendo una cabeza. La gente le gustaría, los invitados le gustaría, echando agua fría. Tontamente estaba jurando y demostrando su orgullo. Por causa de eso, ya se terminó. También escuchando la noticia de Jesucristo que estaba salvando a los muertos y también estaba curando a los enfermos, siempre cuando estaba escuchando la noticia de Jesucristo, Herodes podía sentir que eres Juan el Bautista que yo había matado. Él resucitó. Imagínense, cada día va a llegar miedo, temblando. ¿Por qué? Él pensaba que Jesucristo era como Juan el Bautista resucitado. Creo que al dormir en su cama, por sueño, ¿no? Y estaba llegando un hombre que no tenía cabeza, derramando la sangre y caminando y luego con 2 manos y ensangrando y luego ahogando su cuello. Cada noche no iba a dormir. Cada noche ya iba a llegar miedo. Creo que sí, siendo rey. Aparentemente se ve noble, se ve feliz, pero su corazón estaba lleno de oscuridad, pecado y también temor de vivir. La Biblia nos explica, teniendo orgullo, soberbio, altanería, ya un día va a encontrar su fracaso. Además, Jesucristo estaba predicando cada día de reposo en el lugar de sinagoga. Mientras tanto que se quedaba en su pueblo natal, ¿no? Pero mucha gente estaban murmurando. ¿Cómo decía? Ya veamos el versículo 3. Que tenía su morada en San Marcos capítulo 6, el versículo 3 leo. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón?
¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Significa que después de nacer Jesucristo, María junto con José. Desde aquel tiempo ya no era como Santa María. Virgen es decir que antes de conocer hombre es virgen, pero ya engendró un bebé y luego juntó con el hombre José y luego engendró Jacobo, José, Judas, Simón, sus hermanas, mínimo 7. Incluye Jesucristo, mínimo 7. Según esta palabra no se explica. Pero hasta ahora, alguna iglesia estaba diciendo, Santa María, Madre de Dios, es una blasfemia contra nuestro Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser Madre de Dios? Madre de Dios. Dios es creador. ¿Existe Madre de Dios? Pero cree, millón de personas cree en esta palabra. Qué raro. Está apareciendo. No es virgen. Tenía que explicar o llamar Señora María. Es justo gramaticalmente. Hasta ahora, Santa María, Virgen María. Wow, Dios mío. Quiere tapar oído, quiere tapar sus vistas. Solamente quiere creer nomás. Además, en la época de Jesucristo había muchos hermanos. Por eso ellos decían, Jesucristo era carpintero. ¿Por qué? José era carpintero. Por eso, mientras tanto que estaba creciendo, Jesucristo estaba agarrando martillo, clavando, cepillando, formando muebles, etc. En vez de irse a la escuela, estaba trabajando. Significa que estaba hablando, eres carpintero, ¿no es carpintero? ¿Qué significa? Él, ¿cómo se graduó la Universidad de Galilea o la Universidad de Teología de Galilea? No, significa que está menospreciando. Esa es la verdad. Jesucristo nunca tenía nada de diploma ni de certificación. Creo que no. Pero Jesucristo era Dios. Podía saber la palabra de Dios que había dicho, explicando el evangelio, la palabra de Dios correctamente. Por esa razón ellos no sabían. Solamente sabían por lo que se ve. Él era hijo de María, así decía. Por esa razón, la gente debería conocer muy bien acerca de Jesucristo. En la Biblia, Jesucristo es Cristo. Cristo es decir que Él era el Rey de nosotros, el profeta de Dios y también en último lugar, Él era sumo sacerdote celestial, quien iba a limpiar todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Pero hoy en día no está reconociendo del cargo de Jesucristo como sumo sacerdote celestial. ¿Por qué? Entre muchos pastores no están explicando. Jesucristo ya ingresó en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión, salpicando 7 veces con su propia sangre sobre el propiciatorio, limpió nuestros pecados una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Eternamente canceló todos nuestros pecados para que nosotros seamos justificados, santificados y perfeccionados.
Para creer en Jesucristo, tiene que despojar la doctrina humana. Solamente necesita creer, apoyar en la palabra de Dios. El día de hoy, hasta acá, nosotros compartimos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque el día de hoy Dios llamó a muchos pastores, los hermanos, para que nosotros podamos aprender la palabra de Dios. Señor, espero que nos bendiga para que nosotros sigamos adelante aprendiendo la palabra de Dios, predicando el evangelio. Hoy en día mucha gente está siendo como ignorante del evangelio, porque mucha gente estaban siendo como condenados por sus pecados. Señor, espero que bendiga al mundo para que abran sus corazones, para que acepten el evangelio. Gracias, Señor, por haber dado esta bendición. Mañana nosotros queremos encontrar una vez más. Espero que nos bendiga. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación.